Oratoria jurídica. Profesor Hugo Rivas. Saya C. Estudiante Andrea Coronel. El proceso de comunicación. Ante todo tenemos que saber qué es la comunicación. La comunicación es un elemento dinámico. Es el proceso en el que intervienen dos autores auxiliados por unos medios para que el mensaje objeto de la comunicación circule desde el origen hasta su destino. Por lo que podemos decir que la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite una información de una entidad a otra. Para que este proceso se lleve a cabo eficazmente es necesario de 8 elementos. Código. Es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe estar organizado de antemano. El receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor, es decir, descodifica el mensaje. Emisor, persona que transmite algo a los demás. Mensaje, información que el emisor envía al receptor. Canal, elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor, en este caso la cuerda entre las latas. Contexto, relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar. Ruido, son los factores externos o problemas circunstanciales que afectan a los anteriores elementos. Existen dos tipos de comunicación, la comunicación intrapersonal y la comunicación interpersonal. La intrapersonal es el diálogo que sostenemos con nosotros mismos, la conciencia. A través de la comunicación intrapersonal aprendemos a conocernos, a elaborar la imagen de nosotros mismos. La comunicación interna es a través de nuestro cuerpo, que nos envía señales de alarma o de satisfacción. La comunicación interpersonal es la que sostenemos cara a cara con otra persona o un grupo de amigos. Por ejemplo, cuando tenemos una comunicación entre familia. El ambiente. El conocimiento de las características del público al que te dirigirás es esencial. Hacer presente detalles y aspectos que te conecten a los asistentes. Lugar, historia, aspectos, anécdotas y costumbres. Todo lo anterior facilita el habla más propicia a utilizar en la metodología, expresiones nacidas en el reducto y con la significación exclusiva, vocablos y técnicas y coloquiales. Presencia centrada o espacio personal. Acomodo del espacio circulante, lo que depende del orador, lo que no depende del orador. Cuando se habla con otra persona o con un número acotado de individuos, se puede controlar el efecto que producen sus palabras. Si se observa falta de comprensión, de interés o distracción, es posible repetir el concepto, reforzarlo o volver a formularlo con otras palabras. Por el contrario, cuando se habla ante un número considerable de personas, es prácticamente imposible evaluar lo que sucede. Tal vez los que están en la primera fila den señales que puedan ser interpretadas, pero no siempre son representativas del grupo, que como auditorio tiene sus propias características. Es el conjunto de personas que en estado expectante están recibiendo una comunicación en forma unilateral. Sin embargo, el resultado final de ese proceso de comunicación no será unilateral, pues el auditorio es un conjunto, siempre participa o se manifiesta de alguna forma. El auditorio se caracteriza por su tamaño, la cantidad de personas, su edad, su economía, religión, punto político, entre otras. Si el grupo no es homogéneo, el orador debe tomar en cuenta la mayoría o la minoría. Todo depende de su ocasión y del tema. En cualquier caso, su misión es lograr y mantener la atención, involucrarlo activamente. Para alcanzar esos objetivos abundan las recomendaciones, pero en general se sugieren los siguientes puntos. Hablar sin conocer el tema a fondo o sin tener suficiente noticia de los asuntos relacionados con la exposición es un motivo de muchas frustraciones. Para transmitir las ideas en forma clara y ordenada, de modo que el auditorio comprenda el mensaje, es imprescindible dominar el tema. Los nervios suelen traicionar al orador y en ocasiones no puede encontrar el tono y la velocidad apropiados para el discurso. No se habla a los gritos o en tono muy bajo. En el primer caso se irrita a la audiencia y en el segundo es probable que el mensaje no llegue a todos. La apariencia del orador debe guardar sobriedad en el atuendo y en los movimientos. Los detalles llamativos en el vestido o en los adornos distraen al auditorio. Del mismo modo, el cuerpo y las manos deben moverse con soltura y en forma coherente con lo que se dice.
Debe evitarse los idiomas, las palabras extranjeras y los tecnicismos cuando no se tiene la seguridad de que todos las comprenden. Solamente se usarán cuando el auditorio esté preparado para comprenderlos o cuando sea absolutamente imprescindible, y en estos casos se debe explicar el concepto. Es posible explicar mal una idea, saltear parte de un argumento o vacilar ante una pregunta. En estas situaciones, algunos oradores piden disculpas constantemente cuando cometen un error. Esa conducta transmite inseguridad e invalida el mejor discurso. Una excusa es suficiente y se debe continuar con el tema. Comportamiento del orador en escena. Sean cuales fueran las tareas específicas que el orador deba realizar en una disertación, y aunque muchas de ellas puedan parecer mecánicas o rutinarias, no puede pararse por alto la importancia de la posición que ocupa como comunicador social o líder de operación. Estructurar rapport con la audiencia. Establecer un buen rapport, ya que es un mecanismo importantísimo ganarse a la audiencia durante el primer minuto. La mantendrá durante los que siguen. Debe planear exactamente cómo desea aparecer ante ellos y usar el principio que establecerá su relación. Barrido de la audiencia con tacto visual. Cuando se habla en público, la mirada juega un papel fundamental. Es un excelente medio de conexión entre la persona que habla y la audiencia. Al público le gusta que la persona que le hable le dirija la mirada. El orador que no mira al público da la impresión de tener miedo o de falta de interés. Cuando se mira al público hay que intentar presentar una imagen abierta, agradable, optimista y sonriente. La simpatía conquista el corazón del público. El resto del público puede llegar a pensar que no se le está prestando la debida atención. En los momentos de silencio hay que mirar al público. Permite intensificar la conexión orador-audiencia. No existe mejor medio de superación personal que la buena comunicación. La comunicación influye en la vida del ser humano, tanto en el aspecto individual como en su dimensión social. A continuación les dejamos un pequeño ejemplo de la comunicación que espero que sea del agrado de todos. Un buen sabor.